Hola, ¿qué tal están? Periodismo filosófico. En este vídeo voy a hablar de algunas cuestiones relativas a la filosofía periodística o al periodismo filosófico. Tengo una serie de puntos que voy a seguir y voy a comentar algo de ellos. En primer lugar, quería remarcar que la filosofía se puede practicar de un modo académico y a la vez eso es compatible con la práctica filosófica de un modo mundano, podríamos decir. Si nos remontamos a Platón, por ejemplo, a su distinción entre la doxa o la opinión y la episteme o el conocimiento científico, lógicamente Platón consideraba que el mundo inteligible, el mundo de las ideas, era un mundo perfecto, eterno y en ese sentido inmutable. En ese sentido puede haber dos planteamientos filosóficos, el de la episteme o conocimiento científico, matemático, riguroso, preciso, exacto, que no cambia, y está también la doxa, las opiniones, que son variables, que dependen de las condiciones del mundo, etc. Podríamos decir que el comentario periodístico o los artículos periodísticos responden más bien a un planteamiento de opinión o doxa, pero también puede haber artículos filosóficos largos que no son necesariamente artículos de opinión. Dentro de las columnas de opinión, pues también hay distintas modalidades, pero sobre todo esa distinción entre artículos filosóficos y artículos periodísticos, que es también una distinción discutible y relativa. Por otra parte, también esa dualidad entre la filosofía académica y la filosofía mundana es algo que está presente y también pues en la filosofía del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y en otras filosofías. De hecho, podemos pensar que la filosofía es la creación superior del intelecto, y lo es. Si pensamos, por ejemplo, en los tratados escolásticos, en los tratados filosóficos, por ejemplo, de Kant, la crítica de la razón pura, en las grandes obras de Hegel, por ejemplo, de Schelling, de Fichte y de otros muchos filósofos, Descartes, Locke, David Hume, Berkeley, etcétera, etcétera, pues por supuesto que esos tratados filosóficos son una obra cumbre del pensamiento humano. O si pensamos, por ejemplo, en los tratados filosóficos de Xavier Zubiri y de otros grandes pensadores, pues también podemos pensar algo similar. Pero realmente podemos también decir que hay pues unas prácticas de escritura filosófica intermedias entre la episteme y la doxa, en relación con otros filósofos que podemos considerar que han sido filósofos periodistas de alguna manera. También podemos pensar en Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, que murió en el año 1955, habló en sus libros y en sus artículos de todo tipo de temas. No hay que olvidar que fue catedrático de metafísica, con lo cual poseía un conocimiento riguroso y profundo de la metafísica y en general de toda la filosofía. Tenía una gran mente, y tampoco hay que olvidar que dejó una biblioteca particular de 20.000 libros. Podemos decir que él podía explicar y podía pues desarrollar los pensamientos de otros filósofos explicándolos en sus clases en la universidad de una manera muy técnica y muy profesoral, pero a la vez era capaz de escribir libros de filosofía en forma de ensayo, con un lenguaje bastante asequible en general. En ese sentido, también hay que reconocer que publicó muchos o muchísimos artículos en la prensa, y eso es algo que también hicieron otros filósofos, por supuesto. En ese sentido, se puede destacar, por ejemplo, la figura de Antonio Caso, que fue el primer filósofo periodista de México, que escribió muchos artículos también, y podemos también recordar la figura de William James, que habla, por ejemplo, en sus tratados y en sus escritos en general de una filosofía popular. Pero yo creo que el caso quizás más importante y más paradigmático, desde mi punto de vista al menos, es el de Jean-Paul Sartre, que fue un todoterreno de la filosofía y de la literatura, podríamos decir, en el sentido de que escribió novelas filosóficas, escribió muchísimos artículos, cuentos, teatro, tratados filosóficos de primerísimo nivel, como El ser y la nada y otros, porque él también conocía muy a fondo la fenomenología y fue un gran fenomenólogo, con lo cual es una figura emblemática la de Jean-Paul Sartre, que murió en el año 1980 y que a lo largo del siglo XX pues escribió todo tipo de obras y escribió también muchos artículos periodísticos, realizó periodismo filosófico y a la vez fue un gran filósofo teórico, un gran filósofo académico, con lo cual ahí no hay contradicción entre ser un gran filósofo académico y ser también un filósofo periodista, por decirlo de alguna forma. Y ese es el punto al que yo quería llegar para indicar la importancia del periodismo filosófico.
En ese sentido, pues hay muchas posibilidades en relación con la escritura filosófica, podríamos decir. Por otra parte, también es cierto que actualmente predominan los libros de filosofía académica y ultra especializada, insisto, hoy en día, pero eso no es la única forma de filosofar. Hay otras formas de filosofar que pueden ser paralelas o simultáneas a esta filosofía más académica, más rigurosa, más especializada. En este aspecto también cabe destacar, por ejemplo, al gran filósofo que fue Foucault, Michel Foucault, quien en el año 1973, en una de sus obras, se refiere a la filosofía como una especie de periodismo radical. Y incluso en este mismo escrito de Foucault, pues este gran pensador francés señala que el primer filósofo periodista podría ser Nietzsche, que nació en 1844 y murió en el año 1900. Y yo estoy de acuerdo, fue uno de los primeros grandes filósofos periodistas. En ese sentido, también pues, el propio Foucault viene a indicar que Kant, con su opúsculo que es la Ilustración, pues hace una especie de trabajo de reportaje periodístico a la vez que filosófico y de ensayo filosófico, y pues hay una mezcla de géneros, podríamos decir, desde la perspectiva de Foucault. Yo creo que esto es también lo que está demandando el siglo XXI y ya lo demandaba el siglo XX, que esa distinción tan estricta entre géneros literarios y géneros filosóficos está en parte desapareciendo. Podemos pensar, por ejemplo, en filósofos de la talla de Gilles Deleuze o incluso en Jacques Derrida. Jacques Derrida, pues, por ejemplo, con su deconstrucción de las frases, del lenguaje, pues está creando una filosofía que a la vez es literatura o una literatura que a la vez es filosofía. Y también investiga sobre los sentidos diferentes de las frases, los matices de sentido, etcétera, y todo eso es una labor puramente también pues interpretativa, hermenéutica también. También podemos pensar en la hermenéutica crítica actual, por ejemplo, que existe en España, en Italia, con pensadores de la talla de Gianni Vattimo, por ejemplo, en Italia, con su pensamiento débil, con su posmodernidad, y pues en España con otros pensadores que también se dedican a la filosofía hermenéutica, a la crítica hermenéutica, como Teresa Oñate, por ejemplo, etc. Realmente podemos decir que la filosofía periodística o el periodismo filosófico supone o plantea la búsqueda de nuevos problemas y perspectivas en la actualidad, perspectivas y problemas de todo tipo. Y esto se puede realizar o se puede ejercer este periodismo filosófico a través de distintas formas de narración, de explicación, de desarrollo argumentativo, explicativo, a través de razonamientos y de argumentos, por supuesto, y también de descripciones, y por medio de vídeos, audios, artículos, reportajes, etc. Podemos decir que el reportaje, en el fondo, es un trabajo documental planificado, cuyo propósito es informar, pero que puede incluir también opiniones personales. En ese sentido, pues hay un marco de escritura muy amplio para la filosofía, porque abarca muchísimas cuestiones. Por otra parte, también hay que decir que realmente existen muchas formas de escribir, desde los ensayos, que se escriben muchos ensayos en el mundo, pues, y que se publican cada día, las novelas, novelas filosóficas también, novelas cortas, novelas largas, relatos, narraciones, etcétera, cuentos, etcétera. No podemos dejar de pensar, por ejemplo, en la figura de Voltaire, este gran filósofo, que también pues, escribió cuentos y escribió todo tipo de relatos, además de tratados filosóficos. Y yo estoy convencido también de que los textos filosóficos, los tratados filosóficos más exactamente, también son decisivos y forman parte de la producción filosófica general. Y todo esto supone que tiene que haber pues, actitudes críticas, analíticas, descriptivas también, interpretativas o hermenéuticas, fenomenológicas si se quiere también, y todo esto va acompañado de una actitud ecléctica en muchos casos porque de todos los textos que surgen de periodismo filosófico, bien sea artículos, libros, ensayos, etcétera, pues siempre se puede tener una actitud ecléctica de buscar lo que más concuerda con nuestros propios pensamientos o reflexiones y pues eso significa que también hay un material sobre el que se puede criticar a su vez también y realmente que sirve como de punto de partida para otras reflexiones. Por otra parte, también es algo evidente, a mi juicio,
que un mismo filósofo o escritor puede abarcar distintos géneros y planteamientos, como son novelas, artículos, tratados, reportajes, etc. Incluso cabe decir que los libros de recopilaciones de artículos son muy importantes también, no son algo que debe ser infravalorado. Y los propios artículos, bien sean de opinión o columnas de opinión o artículos filosóficos, da igual, pues también tienen un enorme valor como producción creativa. También se puede decir que las fronteras entre los géneros literarios pues se están debilitando, están prácticamente desapareciendo. En ese sentido, pues eso me parece que está bien, es algo claramente positivo. Y luego, bueno, pues podemos decir que a lo largo de la historia pues ha habido numerosos filósofos que han cultivado el periodismo filosófico. Ahora mismo se me estaba ocurriendo, por ejemplo, la figura de Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, que fue un adelantado a su tiempo con sus meditaciones filosóficas, que son pues una serie de reflexiones que a veces redactó pues, entre campaña y campaña militar. No hay que olvidar que Marco Aurelio vivió desde el año 121 después de Cristo hasta el 180, en el que murió pues, una vida de 58 años, que fue una vida pues, intensa, dedicada al gobierno de Roma, en parte del Imperio Romano, y también dedicado pues, a la investigación, al pensamiento, a la filosofía. Fue un emperador filósofo y ya destacó por reflexiones muy agudas y por frases, párrafos muy interesantes que forman parte también de la filosofía y, si queremos, también del periodismo filosófico. También se puede pensar, por ejemplo, en un filósofo de la talla de, por ejemplo, Epícteto, con sus máximas, sus principios, estoicos también, o, por ejemplo, en el propio Séneca, que es verdad que escribió tratados morales muy interesantes acerca de la brevedad de la vida y de otras cuestiones, pero que también escribió obras de teatro y escribió todo tipo de escritos filosóficos y literarios. Sus cartas pues se conservan, bastantes de él, y también pues otros tipos de escrito. En ese sentido, cabe decir que ya desde la antigüedad grecolatina, ya empezando por el teatro de Eurípides, de Esquilo, de Sófocles, y continuando por las obras de Homero, aunque sean más antiguas, son las primeras que surgieron, los trabajos y los días de Hesíodo y otras muchas obras posteriores, los tratados, por ejemplo, los diálogos de Platón, las obras de Aristóteles y de otros muchos, las obras de Epicuro, que fue un gran escritor y un gran filósofo también, y de otros muchos filósofos de la Edad Antigua, pues también trataban muchas cuestiones de la actualidad, de la realidad de su tiempo, etc. Si nos remontamos ya a un periodo más cercano, podemos pensar, por ejemplo, en la Utopía de Tomás Moro, que marcó un antes y un después. En su isla inventada, pues él desarrolló una sociedad ideal en la que el trabajo no debía durar más de 6 horas, y en esa sociedad habría un sistema de comunismo para mejorar la vida de las personas y para que no existiera la pobreza, por ejemplo. También pues hay otra obra importante, como es el Elogio de la Locura, del amigo de Tomás Moro, que era Erasmo de Rotterdam, que es una obra, por cierto, muy divertida, donde hace una crítica social feroz de la Europa de su tiempo, de Holanda y en general de Europa, y de las costumbres humanas de la época del Renacimiento, de la primera parte del siglo XVI en que vivió Erasmo de Rotterdam. Y podemos también comentar El Príncipe de Maquiavelo, en el que Maquiavelo desarrolla sus teorías políticas, su rechazo de la integración entre ética y política, y también sus pensamientos acerca de la maldad humana y de que los gobernantes tienen que imponer su fuerza y su poder como sea. Aunque también es verdad que Maquiavelo defendía un ideal republicano en cuanto a los gobiernos que tenía que haber. Por otra parte, pues también podemos pensar, por ejemplo, en la enciclopedia francesa en el siglo XVIII con la Ilustración. También hay una lucha contra el despotismo ilustrado, que ya existía en el siglo XVIII, y contra cualquier tipo de absolutismo o despotismo. En ese sentido, en la lucha contra el totalitarismo, pues siempre han destacado obras, escritores, filósofos, y también se ha ejercido una especie de filosofía periodística, de alguna manera. También, si pensamos en el siglo XX, podemos considerar las obras de Hannah Arendt, por ejemplo, sus obras o su obra contra el totalitarismo y sus otros escritos de defensa de la democracia y de la libertad y de la igualdad humanas.
Y ya posteriormente pues también podemos pensar en pleno siglo XX y en siglo XXI las doctrinas sobre el estado del bienestar, los derechos sociales, el estado social y de derecho, y también en las obras que son tratados de Rawls, por ejemplo, con su Teoría de la Justicia, que es un extraordinario tratado de filosofía política, con las obras de Nozick y de otros. En definitiva, se trata de que a través de la crítica que se ejerce a través de libros, de ensayos, de artículos, de vídeos, de audios, etcétera, de reportajes, se está ejerciendo también la filosofía de la forma más pura, porque al final la filosofía tiene que ser una crítica del presente, un intento de mejora del presente también, y en eso es en lo que está comprometida la filosofía y lo que es, diríamos, lo característico de los filósofos. No estar encerrados en una torre de marfil, sino que estar interesados por lo que sucede en la realidad de cada día, con la intención de mejorar la vida humana y también conseguir que todos seamos más felices en este mundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y Hablando de Filosofía, y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.